¿Qué tal? Estamos nuevamente en una bitácora antropológica, pero en esta ocasión tenemos un invitado especial. Nos acompaña en esta ocasión para hablarnos de sociología y literatura el doctor Alejandro Payá. Y pues vamos a darle la bienvenida a Alejandro Payá para poder platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues yo trabajo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el área de sociología y, y en el área también de criminología. Y pues aquí con mucho gusto para empezar la plática en torno a qué hacemos los sociólogos con la literatura. Fíjate que estaba por hacer una presentación mucho más rimbombante y de repente me saqué de onda y ya con estas cosas de la tecnología ya no pude hacer la presentación que tenía pensada. Pero bueno, Alejandro es conocido, por un lado, tiene esa ventaja como Alejandro, en otra como Víctor y en otra como Payá, ¿no? Pero él es Víctor Alejandro Payá y está con nosotros para platicar justo de esto que a veces se presta como para, eh, pues no sé, como para, no sé si es la palabra, una mala interpretación de lo que es la teoría, que es la literatura, ¿no? Hay algunos colegas o algunos gente ajena a la disciplina de la sociología que piensa que leyendo un libro, una novela, está leyendo sociología, ¿no? Está leyendo un análisis sociológico. Hay un texto que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, donde el autor nos presenta una serie de novelas, una serie de historias, y en esas historias podemos, más bien lo que hace el autor es analizar sociológicamente uno de los temas esenciales de la sociología, que es la modernidad. Y estoy hablando de Todos los sólidos se desvanecen en el aire de Marshall Berman. Hay una cita, o el principio del texto es muy interesante porque nos introduce, digamos, a lo que es el libro. Y quizá convendría, Alejandro, si estás de acuerdo, pues platicar un poco sobre cómo aborda o cómo nos enseña Berman a hacer un análisis sociológico de la literatura, ¿no? Pero antes de eso, pues se me va el avión, les decía de lo de la cita, dice Marshall Berman, ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento y transformación de nosotros, del mundo, y al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Con esta frase, digo, o con este párrafo, Berman nos dice de qué se va a tratar el libro. Y ese libro, les decía, pues trata de la modernidad y del modernismo, visto a través de los ojos de algunos literatos, ¿no? Como es Baudelaire, Dostoyevsky, Goethe, ¿no? Y por un periodo de tiempo, siglo XVI, si mal no recuerdo, siglo XVIII, y termina en el siglo XX. Un recorrido histórico por París, por Nueva York, por metrópolis, San Petersburgo, por lugares donde se va viendo esta transformación hacia la modernidad. Pero a ver, Alejandro, ¿qué nos puedes platicar de esta relación entre sociología y antropología? Digo, de sociología y literatura, perdón. Bueno, tal vez habría que hacer una primera distinción para irnos a un uso un poquito más libre de la literatura en el trabajo sociológico. Y esta distinción tendría que ver con tratar de, ahora sí que de distinguir el análisis de lo que sería una sociología de la literatura, un poco como lo hace Pierre Bourdieu en Las reglas del arte, en donde se hace un análisis sociológico desde una exégesis también, ¿no? Digamos, del propio, de un texto que se llama La educación imposible de Flaubert, a lo que nos puede evocar también la literatura como sociólogos en este texto, por ejemplo, tan interesante, o en algunos otros. Pero no solamente lo que nos evoca, sino también cómo los autores pueden en un momento determinado ver a través de la literatura
ciertos aspectos de la vida muy enriquecedores, ¿no? Que muchas veces los sociólogos podemos dejar afuera. A veces aspectos afectivos, sentimentales, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Iván Ilich de Tolstoy probablemente sea uno de los textos más fuertes para ver el interior de la aflicción que se tiene ante el tema de la muerte. Y no estar solamente hablando desde el exterior de los rituales o por ejemplo, los pasos que se pueden seguir de la negación, el enojo, etcétera, que a lo mejor algunos psicólogos dicen. Entonces, si nosotros hacemos a lo mejor una distinción menos académica y un poquitito, no digo que no sea académico, pero un poco más libre, este texto de Berman que tú has elegido me parece muy interesante. Primero porque rompe también la idea de que, de que la modernidad es ajena a los países, por ejemplo, socialistas, ¿no? Sobre todo, ¿no? La modernidad atraviesa, ¿no? A todos y va más allá incluso de un régimen especial, ¿no? Y por el otro lado, esta idea de la experiencia de la modernidad como una experiencia que tiene que ver con la velocidad, con el vértigo, ¿no? Y los textos que son elegidos ahí nos hablan muy bien de estos tránsitos que a lo mejor nosotros habíamos leído en Durkheim a través de lo tradicional a lo moderno, o de la solidaridad mecánica a la orgánica, ¿no? ¿no? Sí, a través de la tragedia de Margarita, por ejemplo, del Fausto de Margarita, ¿no? Es decir, Fausto es un hombre moderno, de alguna manera. El doctor Fausto, nos dice Berman, es un hombre de mediana edad, exitoso, no parece ser que le falte nada y sin embargo en el momento en que él quiere morir, que oye las campanas por ahí de manera paradójica y curiosamente, se le aparece Mefistófeles y en el pacto famoso, ¿no? De Fausto y Mefisto, ¿no? Algunos llegan a interpretar, el propio Berman lo descarta, que sea por dinero, a la manera como lo hace Lukács, ¿no? Él dice, parece ser que lo que él pide es una experiencia completamente diferente. Cuando el propio Fausto dice, yo quiero que se junte el cielo con la tierra, le dice a Mefistófeles, yo quiero que el máximo dolor, sentir el máximo dolor junto con el máximo placer. Y ahí es donde Berman dice, esto es otra cosa, no es dinero, no es capitalismo, ¿no? Es la experiencia de la modernidad. Ok, Y ahí sale Fausto en su conquista, ¿no? y esto que estás diciendo, esto que estás subrayando, son analizables para el sociólogo. ¿Estás de acuerdo? Es decir, Sí. esto de donde aparece esta pregunta o esta respuesta que nos da Berman sobre lo que quiere Fausto, es un analizable para el sociólogo. ¿O qué hay? No, sí, claro. Y si no, eh, sea que tengas ya una mirada sociológica, por ejemplo, yo podría decir también que la conquista en la primera parte del Fausto del doctor con Margarita es, digamos, es la invasión del mundo moderno hacia el mundo bucólico y comunitario, como lo dice el propio Berman. Margarita, digamos, es una mujer inocente, ingenua, ¿no? Proviene de una comunidad a la que le gustan las cosas más sencillas. Y dice, ahí sí Fausto la conquista, y la conquista con los recursos del capitalismo, ¿no? Con el dinero, con las joyas, etcétera. No obstante, la relación es muy intrusiva, como sucede en los procesos de modernización con las comunidades, muy desestructurante. Entra un proyecto nuevo, y casi siempre es así, a las comunidades, y obviamente rompe las relaciones sociales, y también, evidentemente, los hábitos, o los hábitos, diría el propio Bourdieu, algo todavía más complicado, porque dejas a la gente de alguna manera deshabilitada para las nuevas condiciones, ¿no? de vida. Esa es una tragedia en buena medida porque nosotros vemos que después de conquistar esa Margarita, su virginidad, su inocencia, etcétera, Fausto la deja y sugiere Berman un poco que la deja porque le aburre, vamos a decirlo así, porque él está en esa búsqueda constante de la experiencia de la modernidad. La locura de Margarita, de alguna forma, es la ruptura del mundo comunitario ante la violencia de la modernidad. Creo que podríamos desde la sociología también hacer una lectura así, y viceversa, muchas veces también el ver, por ejemplo, por decir algo, la calle Nevsky en ese mismo libro, ¿no?
en Con donde sus uno, luces, ¿no? exactamente, con los escaparates, la luminosidad, el atractivo que tienen las mercancías, esto que Marx llamaba el inmenso arsenal de mercancías, ¿no? Y que lo reconocen los escritores como una nueva experiencia. Tú vas y sales al mundo moderno, te exhibes en el mundo moderno, de eso tratan también algunas de las poesías de Baudelaire, ¿no? Sales a beber a los bulevares, ¿no? El amor, digamos, romántico aparece también en público, pero también está la idea del anonimato, de la sociedad de masas también, ahí, en la calle Nevsky, ¿no? En la calle en donde te encuentras con las personas y no sabes quiénes son, ¿no? Incluso no sabes de qué origen van, hacia dónde van, y te puedes encontrar con las sorpresas de que no es la persona a la que la esperabas. Y ese mundo lo retrata muy bien, por ejemplo, la novela del siglo XIX, ¿no? Igual que lo retrata, por ejemplo, Edgar Allan Poe, en El hombre de la multitud, ¿no? Donde aparece por primera vez el criminal anónimo, ¿no? Vamos a decir, el delincuente que puede desvanecerse en el mundo de estas sociedades ya de masas. Y estamos hablando, Zaid, también de que es la época de la democracia en América, de Alexis de Tocqueville, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de una irrupción de la sociedad de masas, donde los escritores, literatos y filósofos están mirando qué es esto, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la rebelión de las masas del propio Canetti. Ortega y Gasset, ¿no? Ah, Del de Canetti también, bueno, Más hay poder, etcétera. Estamos hablando ya de una reflexión en torno a un fenómeno muy novedoso que es de la sociedad de masas y el anonimato, ¿no? oye, y esto, Alejandro, ¿cómo puede ser que un sociólogo, se me fue la palabra, qué sugieres para que un sociólogo no se pierda en la literatura, pues? Porque me da la impresión que puede ser una herramienta que se puede utilizar con información de segunda mano. Es decir, un antropólogo va y recaba los datos de manera in situ, ¿no? De manera personal. ¿Crees que la literatura puede ser una herramienta para encontrar datos y encontrar no solamente esto que decía yo hace rato, los analizables en la literatura? No sé si un sociólogo puede ir a la literatura y decir, ah, caray, en el siglo tal el capitalismo estaba atravesado por esto. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo no perderse en la literatura para hacer un análisis sociológico? Bueno, yo creo que, híjole, la pregunta es sumamente interesante y yo creo que podría generar una buen diálogo más que polémica, ¿no? Porque primero yo quisiera poner, digamos, un ángulo en donde que tengamos cuidado en que la literatura tampoco sustituya los datos, ¿no? Vamos a decirlo así, si uno va a hacer trabajo de campo y uno va a recopilar información a través de un diario de campo, a través de fuentes como son archivos, entrevistas, testimonios, ¿no? Eh, Fotografías, etcétera, no negarnos a una gran cantidad, digamos, de documentos que pueden ayudarnos a enriquecer nuestro objeto de investigación, siempre y cuando, de alguna forma, estén hablando bajo los mismos parámetros de contexto, ¿no? Okay. Porque si no, a lo mejor yo me llevo lo que sucede en una prisión como la Isla del Diablo de Papillón, que yo lo he hecho, me lo llevo, ¿no? Para reflexionar en algún momento algo sobre la imaginación, o sobre el sueño, o sobre el delirio que puede causar el encierro al interior de una mazmorra. Pero lo que tendríamos que hacer es no sustituirlo en el trabajo de investigación y ver qué sucede con la parte onírica en las prisiones actualmente, ¿no? Es decir, primero tener cuidado en esa parte, pero también, y en eso estoy de acuerdo contigo, no hay que privarnos, al contrario, hay que buscar todos estos, digamos, materiales, este, porque pueden ir primero ilustrar también en algún momento, no entran con un carácter estrictamente demostrativo, sino pueden ilustrar situaciones que permitan al lector efectivamente enriquecer ese objeto de investigación como lo han visto y lo han percibido y lo han recabado, digamos, algunos escritores. Pero el discurso, vamos a decir, sociológico, y puede ser que sea chocante decirlo, tiene reglas del juego, ¿no?
o eres literato o eres sociólogo. Sociólogo. Y esas reglas es validar el dato. Y para validar el dato, sobre todo el sociólogo que estaba como tú y yo, que estamos trabajando más sobre el terreno, pues lo que tenemos que hacer es triangular los datos, es decir, ver las distintas fuentes de la situación para ver en dónde concuerdan, que es una manera de validarlo, igual que la reiteración también del propio dato, igual que ver en esa reiteración los informantes claves, etcétera, etcétera. Entonces, hay una manera en sociología que tiene que ver con esto, con que la información la convertamos en un dato etnográfico, en un dato sociológico. Si no, la información pues, la encajamos un poco arbitrariamente, puede ser muy ameno, muy agradable, ¿no? Pero no estamos refiriendo a esa situación. Yo creo que un ejemplo claro es la foto. La fotografía da para mucho, la gente las puede utilizar y las deja en los trabajos. Generalmente las dejamos para el ego, ¿no? Es decir, yo estuve ahí, miren, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es contextualizar esa fotografía, ¿no? Lo que tenemos que hacer es de alguna manera decir, esto que estamos aquí fotografiando, ¿no? Se refiere a esto, ¿no? O miren cómo se utiliza tal objeto, ¿no? O tal instrumento, ¿no? O el medio es el medio, el objeto y la persona tienen este tipo de relación, la foto se tomó en este contexto, porque si no la dejamos abierta. Sí. Y la fotografía abierta entra más en el área artística, en el área de la forma, de las figuraciones. Sí hay que saber sacar una foto. Yo también creo que no nos sobra tomar algunos cursos para no quemar la foto, para no ponerla, ennegrecer la foto, ¿no? En estas relaciones de lo claro-oscuro. Sí, Pero pero sí tenemos que platicarla, ¿no? Sí tenemos que describir la fotografía. lo que tú dices, y bueno, un poco la pregunta que yo hacía era como para aclarar el asunto que no estamos proponiendo hacer sociología con literatura. Y me parece que queda perfectamente claro la diferencia entre lo que es el dato etnográfico, el dato sociológico y lo que es una narración de literatura. Pero justo hay una palabra que me choca que es la narrativa, pero lo que estás diciendo sobre la fotografía es darle narrativa a la fotografía. Es decir, meter en no, es como no solamente en el contexto de la investigación, la imagen, sino contar una historia, más bien aprovechar la fotografía para contar la historia, o que te ayude a contar la historia que tú estás describiendo en tu trabajo de investigación, ¿no, Alex? Sí, sí, fíjate, en eso hay que aprender mucho de los escritores, nosotros los sociólogos, es decir, en cómo ellos narran los detalles como lo hacen también, el enriquecimiento que le dan al área, a la parte de la subjetividad, en la reproducción de una atmósfera y de un lugar, porque también, evidentemente, la crítica que se hace desde los sociólogos que utilizan mucho más la literatura y que me parece una crítica injusta, de alguna manera, es que los sociólogos no nos gusta leer, somos fríos, ¿no? Nos gustan nada más los datos, esa es la racionalidad, pero no capturamos los elementos irracionales y subjetivos. Entonces es una especie de explicación ya clásica que me parece no del todo justa. Hay muchos sociólogos que es clásicos. Puedo mirar, por ejemplo, uno de los sociólogos que más me gustan a mí, que es Irving Goffman, ¿no? Donde él constantemente está ilustrando, incluso con literatura y con situaciones diversas, parte de su trabajo sociológico. A veces él aclara desde un principio, ¿no? Yo elegí un número de revistas femeninas para hacer un ejercicio de ver cómo se dan ciertos patrones de comportamiento en la fotografía con el cuerpo femenino, por ejemplo, ¿no? Aclarando que no es un trabajo que demuestre nada a nivel nacional, que agarró unas revistas y que va a analizar las posturas, por ejemplo. Creo que lo puede hacer uno también como sociólogo. Cómo también llega en internados, por ejemplo, a hablar de los campos de concentración, de las abadías y de las iglesias, o de los barcos a través de la literatura misma, para ilustrarnos, para hacer una sociología del encierro que permita ver en todos estos aspectos cómo hay una mortificación del sujeto encerrado. Es una tensión muy interesante, ¿no? Pero primero decir que hay que estar abiertos evidentemente a la literatura, que un sociólogo, un antropólogo, un economista, mientras más preparado esté en cine, en teatro, en literatura,
pues evidentemente se va a reflejar cada vez más en su trabajo. Y incluso, por ejemplo, hay una serie de discusiones, como lo hace Bourdieu y como lo hace Bernard Laire, del papel que juega la analogía y cómo explotarla, pero que no quede en la analogía. Tú recordarás, porque todos hemos vivido un poco esto en sociología, que la metáfora estructura-superestructura pues resultó ser nociva porque a partir de ahí se explicaban todas las sociedades y en lugar de que esa metáfora nos permitiera irnos acercando a una serie de problemáticas, pues se convertían en esquemas abstractos que no servían para nada y que explicaban todo. Y por eso mismo no servían para nada. Pero si me permites un minutito, por ejemplo, nosotros utilizamos la analogía del cuerpo como máquina, ¿no? Que además es un elemento que ha sido trabajado por los sociólogos del cuerpo. Menciono, por ejemplo, a Le Breton, ¿no? Y cuando nosotros estamos trabajando dentro de un hospital, nosotros podemos ver esta analogía del cuerpo como máquina en la medida, por ejemplo, que en las terapias intensivas la lucha es por el equilibrio corporal, por lo que sale y por lo que entra en el cuerpo. Y es una lucha que uno lo ve directamente ahí, porque uno podría decir, es que esa analogía ve al cuerpo como un objeto y no recupera la subjetividad, y hay un poder del médico. En efecto, todo eso puede ser cierto, Said. Pero también es cierto que si salen más líquidos de los que entran, te mueres, o se muere uno. Entonces hay una analogía hidráulica, hay una analogía mecánica con los ortopedistas, ¿no? Hay analogías incluso de energía con los, digamos, neurólogos, etcétera. Y hay que ver hasta dónde esas analogías nos ayudan a explicar un equilibrio corporal que lo está explicando la medicina en una sala como de terapia intensiva. Y hasta dónde esa analogía se rompe cuando tú ves la relación social entre el médico y el paciente. Ahí ya la analogía ya no nos es útil, ¿no? Pero qué interesante ver, por ejemplo, en un momento determinado, este papel de la metáfora, la analogía, porque la estás viendo operar por un lado, pero no en todas las situaciones. Entonces, para regresar en el papel de la analogía y la literatura, muchas veces la literatura también nos evoca y nos abre posibilidades en el momento en que la investigación es muy árida, se nos ha detenido, no sabemos para dónde va, y esto aparece en todos nosotros. Fíjate ¿No? que estaba escuchando y recordaba el agua y los sueños, el aire y los sueños, los cuatro elementos, ¿no? El fuego y los sueños. Y son textos que nos permiten no teorizar, pero sí darnos la posibilidad de ser más creativos a la hora de escribir, ¿no? A la hora de pensar. Digamos, hay textos que nos llevan a hacer preguntas científicas, preguntas pertinentes de la investigación. Y hay textos que nos permiten hacernos creativos, Sí, hacerlo, claro. y eso es lo que hace la literatura en el caso de la sociología. Y platicamos el otro día, yo creo que esto que dices también me hizo recordar ese pasaje de Evans Pritchard, donde está de noche viendo que pasa una bola de fuego, ¿no? Y pregunta que si alguien la vio, que pasó, que no sé qué rollo. Donde cayó la bola de fuego murió alguien. Y entonces dice la tradición que era una bruja y ahí tenía que haber muerto una persona donde cayó la bola de fuego. Y Evans Pritchard pregunta y parece que alguien murió por ahí. Y entonces esa narración es muy, digamos, bonita en términos de literatura, estéticos, o te parece muy bonita cuando uno lo está leyendo por primera vez y dice Evans Pritchard, y ese día vi la magia. Punto y aparte, y ahí se acaba, ¿no? Este, yo creo que la teoría es bonita cuando te cae el 20, cuando estás leyendo y digamos, te ilumina, te hace sentir que entendiste el texto. Y se puede confundir eso con literatura, con estética, ¿no? Ahorita me acordé de una compañera que conocimos, el Ale y yo, Alejandro y yo, que se llamaba, le decíamos la esteta, ¿te acuerdas? Aquella chava, que estaba en un taller de titulación que le decíamos la esteta acá. Justo me acordé de la esteta por ella utilizaba mucho esta palabra, pues, pero ya se me fue el avión por estar controlando con lo de la esteta. Creo que esos textos
que te decía, nos permiten tener la posibilidad de, a la hora de estar escribiendo nuestra investigación, darnos la libertad de escribir así como Evans Pritchard, como si fuéramos literatos, pues, ¿no? De una manera bonita. Sí, fíjate que pues hay que reconocer que las grandes monografías están muy bien escritas y estos episodios de los que tú hablas que salen fuera a veces de los esquemas que ellos están trabajando de la, vamos a decirlo así, de la teoría social, ¿no? Donde está basado sobre todo la antropología inglesa. A mí me parece que cuando ellos hacen esos paréntesis muy personales, si están trabajando la magia y están trabajándola o el sistema de hechicería, como una serie de rituales y de intercambios en donde las personas solucionan los conflictos en la medida en que aparecen sucesos inesperados, ¿no? Porque pues tú recordarás que Evans Pritchard les pregunta que si se cae una choza sobre a las personas, pues eso no tiene que ver con la brujería y los Andes le iban a decir, es cierto, ya sabemos que las chozas se caen porque las maderas pueden estar apolilladas, pero lo que no sabemos es por qué estaban las personas en el momento en que se cae la choza. Y es un poco la relación con la mala suerte y nuestra buena suerte. Es decir, que lo que comenta Evans Pritchard son elementos de indeterminación que él coloca en su teoría científica y la deja ahí, como tú lo dijiste muy bien. Se queda ahí ese relato del fuego, del cruce de la bola de fuego por el cielo, que es una de las, digamos, de las reflexiones que hace Evans Pritchard en cuanto a que cuando se veían estas bolas de fuego podía morir alguien hacia la dirección donde iba esta bola de fuego. Y él dice, no tengo explicación, pero concuerda con las teorías de los Asande. Y termina ahí el párrafo. Me lo haces recordar así ahorita de manera muy viva, como diciendo, no tengo explicación en ese sentido. Lo cual habla y abre un campo muy importante que también han estudiado mucho los investigadores, como empezando, no sé si empezando, pero René Luro fue uno de los primeros que empezó a hablar de los diarios íntimos y de las reflexiones que tiene que ver con la construcción de la objetividad desde tu propia participación, tu historia y tu percepción. La objetividad no existe ni la verdad existe, ¿no? Pero la construimos y la construimos con nuestras ansiedades, nuestras angustias y nuestras propias, digamos, limitaciones y alcances. Pero casi siempre no se da cuenta el investigador que la construye así y la sesga, ¿no? Entonces, para regresar, primero Vance Pritchard cuando pone eso, logra incorporar el elemento de la implicación y el elemento de una atmósfera mucho más enriquecida dentro de su trabajo. Pero obviamente no está haciendo estrictamente literatura. ¿No? Aunque, por ejemplo, el diario íntimo de Malinowski, el diario en un estricto sentido del término, uno ve relatos sobre los mares coralinos que podría envidiar cualquier literato, y él lo deja fuera, junto con un montón de angustias e implicaciones muy personales que René Luro va a decir forman parte del pensamiento científico en la medida que el texto no puede explicarse sin contexto, y dentro de ese contexto están los diarios íntimos y todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí, yo lo Sí. traía porque justo es como esta posibilidad que nos permite la literatura a veces de enmarcar, digamos, nuestra subjetividad, ¿no? Y me parece que también le da, no sé, a lo mejor es una interpretación mía, la posibilidad de Evans Pritchard de soltar la pluma y no ser tan riguroso a la hora de su trabajo de investigación, ¿no? En su reporte de investigación es mucho más libre, digamos, este reporte que hace sobre los Asande, cuando hace este tipo de paréntesis, pues, ¿no? Y creo que en la literatura estar, como decía, hay que estar leyendo, hay que estar conociendo, y no solamente los sociólogos, sino entre más uno conozca de cultura, pues es mucho más fácil que te caigan los 20, digamos, ¿no? Y que tengas más posibilidades de pensar, pues. Sí, y creo que también la idea es que el sociólogo se dé cierto tipo de licencias acordes a lo que estás escribiendo. De licencias que tienen que ver con detalles, con momentos, con ambientes. Y eso sí es bien interesante aprenderlo, parte de la literatura. Pero en la discusión que se puede generar, lo único que
a mí un poco me costaría pensar, es que hiciéramos literatura sin hacer sociología, o al hacer literatura pensemos que estemos haciendo sociología, ¿no? O estas visiones muy estereotipadas, ¿no? Pues el literato es fantasía pura, no, el sociólogo es racionalidad, frialdad, objetividad, y además ni siquiera leen, ¿no? Y eso yo lo he escuchado en la universidad, y me parece que sin menoscabar lo que es el discurso digamos, el discurso de la ciencia social, incorporar lo que tú dices y darnos mayores licencias que permitan al lector precisamente tener una visión mucho más cercana eh, a la vida, ¿no? A la vida misma con sus dolores, enfermedades y con sus propias angustias o sus propios elementos de corte cómico, chusco o de poder, ¿no? Que se pueden dar incluso a través de la broma o a través de muchísimas situaciones. Si la vida en sí mismo tiene una gran variedad de maneras de expresarse que las tenemos que recuperar nosotros. Eh, por ejemplo, en el libro que hicimos al final de Hombres y Mujeres de Blanco, que estuvimos en el Rubén Leñero, pues recuperamos cuando la gente pasa con un carrito a vender, ¿no? A vender comida para los médicos, para las enfermeras, que además no lo decimos que esté bien o esté mal, los médicos la compran porque a veces no pueden salir ni siquiera al comedor a comer y para ellos es, como ellos mismos lo comentan, es oxígeno puro, ¿no? De repente poder tener un tentempié ahí. Pero ¿cómo lo recuperamos? Bueno, pues a lo mejor porque alguien te relata, ya llegó el carrito, ¿no? Ya llegó la hidratación, ¿no? Ya se va la hidratación, ¿no? Y ahí está la Entonces, metáfora pues, del oxígeno también, ¿no? No sí, solamente de la hidratación, la metáfora que decías de cómo ellos le llaman. sí, y entonces, bueno, eso te le permite al lector saber que va un carrito, van gritando en las tardes, ¿no? Donde ya no están muchos los funcionarios, y es parte del ambiente de un hospital, parte también de sus tragedias y todo, ¿no? Y no solamente con la idea de como de denuncia constantemente de estar diciendo, ¿no? Mucho de nuestro trabajo, pues tiene que ver que al momento de exponer poderes ocultos, fundamentalmente, pues el trabajo casi siempre tiene algo de denuncia. Si estás en una prisión, en un hospital psiquiátrico, o en una comunidad, pues vamos a ver relaciones de poder y conflicto, y eso generalmente genera este tipo de problemas, pero nuestro trabajo no es tampoco es estrictamente el del periodista que denuncia. Claro. Nosotros ponemos a los actores en una estructura donde se están constituyendo, conformando, y es una estructura de fuerzas y tratamos de plasmar, digamos, este tipo de situaciones. Y regresando a lo que dices, de acuerdísimo contigo, es decir, tenemos que darnos más licencia, aprender, digamos, de estas narrativas tan enriquecedoras, que cuando uno ve una novela uno puede ver la forma de hablar, las novelas rusas nos permiten ver las formas de hablar, los apelativos, lo que la gente come, lo que se sirve en una mesa, ¿no? Y es una de las cosas que no te la va a enseñar la historia económica, por ejemplo, por muy Que es científica que sea. justo, si regresamos, es justo lo que estábamos platicando al principio de Berman, ¿no? Estas narrativas, por ejemplo, en el caso de Dostoyevsky, es lo que retoma Berman. No sé cómo andemos en el tiempo, Alex, pero si ya pasamos, digamos, por Berman, me parece que por eh, Debes de tener el tiempo por ahí. un rollo teórico-metodológico, no sé cómo vamos, ¿dónde podemos ver? Tú debes de tener el tiempo No, por ahí. no sé, pero tengo unas como estrategias teórico-metodológicas que nos diste de cómo utilizar, cómo hacer una buena investigación. Pero si retomamos el principio, pues, de esta charla con esto último que decías, de lo que no lo vamos a encontrar en la historia eh, de la teoría política o de la teoría económica, sino lo vamos a encontrar en las novelas rusas, es justo lo que hace Berman, ¿no, Alex? Sí, fíjate que eh, sí, como se sorprende mucho, sí, lo que hace en ese texto, ¿no? Porque, por ejemplo, el poema de los pobres, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llama el debo de leer, que se llama Los ojos de los pobres, ¿no? Se puede ver como un poema de desencanto amoroso, porque tú recordarás que están ellos en un bulevar y el poema en prosa dice incluso También que de fumar.
sí que siente un poco de culpa, ¿no? Porque sus vasos son más grandes que su propia, digamos, sed, ¿no? Una cosa así. Y él empieza a ver este hombre que carga un niño y tiene un niño en la mano, que son muy pobres, y en los ojos empieza a leer esa tristeza de lo que no pueden acceder. Y cuando él voltea a tener una concordancia con la pareja, con el ser amado, ella le dice, háblale al administrador porque no soporto estas personas. Y el desencanto cae. Sin embargo, Berman lee a Baudelaire desde una perspectiva de la modernidad, es decir, los bulevares que están en construcciones, un poco lo que va viendo por ahí, ya permiten, ¿no?, que se hagan ciertos actos que eran íntimos, como el comer, o el besarse, o el amor romántico, en público. Y no solo eso, es decir, las clases sociales ya están mucho más cerca, ¿no? Y se puede ver ese contraste. La lectura que hace Berman, como la que hace también del Manifiesto del Partido Comunista, son unas lecturas maravillosas porque de alguna manera mete un lente mucho más, como tú dices, interpretativo, pero esa interpretación siempre sostenida en el texto. Siempre tiene un anclaje lo que hace Berman. No hay una loca imaginación, ¿no? En algún momento. Y esa relación la está haciendo constantemente Berman. Por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, que es el que le da el título al libro, Sí. cuando él dice, lo que hace Marx es una apología de la modernidad, y además hace una alabo al texto de Marx, que yo no lo había escuchado, uno vuelve a leer el Manifiesto con otros ojos cuando Berman hace esta lectura, cuando Marx empieza a hablar de que cientos de años no se había logrado y revolucionado el mundo como lo ha hecho el capitalismo. Y él dice todo lo sacro se convierte en profano, ¿no? Y es donde él lanza esta famosa frase de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Y la mirada que hace del manifiesto es una mirada más que de proletarios de todos los países unidos, de, de la maravilla, digamos, del impacto que la modernidad está causando incluso en estos pensadores. Y entonces le da un giro completamente distinto, ¿no? Sí, digamos, Berman, yo creo ahorita que te estaba escuchando, es el único texto que no es una literatura, el manifiesto del Partido Comunista, Por ¿no? cierto, sí, sí, sí. Y lo que hace es, en todo su libro, es como desmembrar en partes todos los textos y mostrarnos cómo se va construyendo, como si fuera un rompecabezas, cómo se va construyendo la modernidad a través de esos ojos de los escritores, ya sea Marx, ya sea el de Fausto, pues, se me fue, Goethe, etcétera. Pues todos estos autores nos los va mostrando como una especie de rompecabezas. Estos son los distintos etapas por las que tiene que pasar la modernidad. Sí, o momentos, claro, o momentos de la modernidad, por ejemplo, los costos de la modernidad, ¿no? Sí, Cuando él habla en la tercera parte del Fausto, ¿por qué la segunda parte, digamos, donde es este festín, ¿no? Este, lo obvia, pero cuando él regresa, Berman regresa a la tercera parte del Fausto, que además nos va comentando que pasan muchos años en cómo lo va construyendo Goethe, es muy interesante porque ya lo que él ve es esta pulsión por dominar la naturaleza, ¿no? Los diques en el mar, etcétera, por homologar también la naturaleza, por geometrizarla, vamos a decirlo así. Tan es así que cuando el doctor Fausto ve el dominio que tiene sobre la naturaleza, dice, hay costos, y esos costos son muchos hombres que mueren a través de esa modernidad. La modernidad tiene costos. Este, y se plantea por primera vez que hay dos cabañitas, recordarás, donde están unos viejitos ahí que son como la representación del mundo tradicional. Y se pregunta a Berman, ¿no? ¿Por qué el doctor Fausto arrasa con ellos, ¿no? ¿Por qué le pide a Mefistófeles que se deshaga de eso? ¿Qué peligro podían causar? Y es muy interesante hasta donde yo recuerdo, porque el planteamiento es el tema de la homologación de la modernidad, es decir, como que eran discordantes, como que realmente, incluso vamos a decirlo así, lacónicos. sí, lacónicos, discordantes, incluso afeaban en la modernidad, ¿no? Y había que eliminarlos. Y entonces él plantea algo que tú estás comentando, que son los momentos de la modernidad. Es decir, la modernidad tiene costos, ¿no? ¿Quieres vivir la experiencia de la velocidad, de la altura, ¿no?
o del dominio de la naturaleza, esto puede traer costos. Y bueno, nosotros lo vemos muchas veces en los accidentes aéreos y en una gran cantidad de accidentes que se dan a través del uso de la tecnología y la modernidad, ¿no? Sí, Eso, hay un adelanto ahí muy interesante. nos ofrece y a la vez nos arranca todo lo que somos, dice Berman, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y lo que comentas, no solamente aparece también, digamos, entre paréntesis, discordante el ensayo de Marx, ¿no? Digamos, el manifiesto del partido. Bueno, efectivamente hay una literatura, un trabajo ahí sobre lo literario muy interesante, e incluso cómo recupera la poesía en prosa del propio Baudelaire. La otra poesía, si no mal recuerdo, es como la pérdida de la aureola, ¿no? Donde un poeta atraviesa la calzada, el macadam, que ya para eso la Francia del siglo XIX se está modernizando. Ya hay varios escritos que comentan de cómo se inventa este tipo de pavimento y las grandes avenidas están por trazarse y realizarse, rompiendo las viejas comunidades como vecindades, etcétera. Y este poeta atraviesa, no va a atropellar una carreta o algo con prisa y se le cae su aureola. Y es una cosa de una ironía y un humor impresionante, porque el poeta, pues, lo subimos, ¿no? Que una aureola de la poesía y el arte se acercan a lo divino. Y entonces, cuando él la pierda y se pierde en el fango del macadam, él entra a un antro, una especie como de antro, no sé cómo decirlo, y está tomando un bar, una cosa así, está tomando, y entonces le dice que qué pasa si no va a ir por su aureola, ¿no? Y él comenta que se le encuentre cualquier otro, ¿no? Finalmente, con eso hará lo que sea, y no sé, como que evoca la posibilidad también de que en el mundo moderno cualquiera se dice escritor, se dice poeta, ¿no? Y cualquiera que pueda publicar a lo mejor puede adquirir esa aureola. Es algo interesante esa poesía que también tiene que ver con uno de los efectos de la modernidad, ¿no? También se puede sentir sociólogo, ¿no? Cualquiera que... Sí, sí, sí. O literato, ¿no? Y por eso es muy importante siempre tener a los clásicos. No lo digo como en un rollo reverencial, ¿no? Directamente. El clásico, pues, te sigue brindando cosas. Pero es muy importante saber que si tú estás haciendo poesía, le hayas leído mucha poesía también, hayas trabajado, ¿no? Para saber si realmente por dónde estás, ¿no? No porque no la pueda uno hacer, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Lo mismo, yo no puedo decir que porque yo relato lo que estoy viendo aquí, pues hago un relato, hago una descripción, ¿no? Pero yo tengo que decir si eso es sociológico, pues sí, evoca elementos de la sociedad, ¿no? Directamente. Pero yo no puedo obviar el trabajo fuerte del sociólogo, ¿no? Porque es tanto como yo decirle a alguien, te veo la garganta roja y ya soy médico, ¿no? Entonces, mira, sí la tienes inflamada, ¿no? Entonces estoy haciendo aquí medicina yo porque ya te palpé y tu vientre está, ¿no? Pues todos, en ese sentido, todos tenemos un poco de psicólogos, de economistas, de sociólogos, ¿no? Los psicólogos se quejan de eso, ¿no? Todo el mundo habla de psicología sin saber psicología. Pues todo el mundo hablamos de todo, Claro, ¿no? ¿No? Todo el mundo hablamos de todo. Y es cierto, incluso las terminologías psicoanalíticas están en la vida cotidiana, ¿no? Cuando te dicen no te acomplejes, o tú tienes un Edipo muy grandote, o lo que pasa es que tú tienes un trauma, ¿no? Pues esos conceptos han entrado a la vida cotidiana. Entonces, lo que dices es muy interesante, pero hay que ubicarlo también, no pasa absolutamente nada. Si en un momento determinado ya no me gusta hacer el trabajo sociológico y quiero dedicarme más al trabajo literario, pues entonces ya te podrás comparar con Alfonso Reyes y irlo a leer y a leer, ¿no? Y empezar a trabajar, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? claro. Es decir, para ser un buen literato hay que trabajarle, para ser un buen sociólogo hay que trabajarle y no confundir, este, pues hay diferencias, digamos, en cada La uno. lógica del discurso, ¿no? Porque fíjate, y ahorita que estamos en esto, yo recuerdo que una vez en Acatlán un maestro quería dar clase porque él era militante del PRI Y y luego, quería darle clase de ciencias políticas porque él se sabía la grilla. Entonces, eso es un poco a lo que vamos, ¿no? O sea, entonces yo ya me obvio a Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, ¿no? Quien tú quieras, ¿no? Porque pues yo sé mucho de política porque le hago a la grilla. Esos son los graves, las posibilidades
yo sé que estoy hablando en términos muy extremos, pero sí se puede llegar a dar, ¿no? En un momento determinado que yo sustituya un trabajo que tiene una acumulación, digamos, cultural de tiempo, que puedo criticar, que puedo enriquecer, ¿no? Precisamente porque el mundo cambia. Como decía un maestro, si puedo criticar a Marx es porque yo he vivido 100 años después de él, ¿no? Y porque el mundo cambia, no porque sea mejor, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? Nosotros tenemos a las teorías ahí para criticarlas, para seguir trabajando con ellas. Una cosa es eso y otra cosa es obviarlas también, ¿no? Y entonces decir, bueno, yo tuve un evento también muy desagradable hace mucho tiempo porque en una revisión de tesis, era una tesis sobre movimientos sociales, pero el tesista no tenía nada de teoría de movimientos sociales, porque él decía que él era activista y estaba en ese movimiento, entonces nadie sabía mejor que él. En cierto sentido tiene algo de razón, pero también es cierto que él está confundiendo una técnica que es la observación participante y darle a esa observación participante un estatuto teórico, ¿no? Sí. Y lo que tú decías al principio, incluso una interpretación, que es donde muchas veces nos puede ayudar la literatura, es decir, a hacer una serie de conjeturas que nos permitan hacer, por lo menos, si no, me parece que también pueden ser válidas ciertas conjeturas con cierta validez. Ciertas preguntas, ¿no? Diría hace rato que sí, que platicamos de Carmen Viqueira, decía preguntas pertinentes, preguntas teóricas, ¿no? Sí, La sí, sí. experiencia del trabajo de campo te permite regresar al campo con preguntas teóricas. Claro que también Sí. leer sobre el tema, digamos, sobre teoría, te va a permitir tener preguntas para tu investigación, preguntas científicas, no preguntas pues, de sentido común, pues, ¿no? Fíjate, por ejemplo, tú hablabas hace rato de Bachelard, que es el teórico de la imaginación y el ensueño. Y a mí, y déjame decirte que en los momentos más complicados para mí, incluso hasta por las implicaciones de estar dentro de una prisión, las propias angustias, las inseguridades, lo que tú quieras, cuando yo leí la poética del espacio, no es porque yo la aplique directamente, ¿no? Marco teórico, la poética del espacio, miren lo que dice Bachelard y vean, miren lo que veo yo. No, simplemente en el momento de ver cómo él interpretaba el espacio y la relación del hombre con el espacio, que podía interpretarlo a través de lo que él veía en un cuadro, me permitía a mí mirar una realidad en donde la gente vive con el encierro forzado y donde el espacio es vital. Pero volverlo a mirar, vamos a decirlo así, no sé si me doy a entender, no era una cosa mecánica ni mucho menos, pero se abría esa posibilidad de hacer preguntas como tú dices a la hora de mirar el texto, ¿no? Oye, Alex, pues ha sido un gustazo, de verdad. Lástima de este asunto que nada más podemos tener cierto tiempo y todavía no le agarro bien la onda a esta plataforma. Pero quiero invitarte para que más adelante podamos, se me ocurrió ahorita que te estaba escuchando, poder platicar sobre tus trabajos, es decir, que nos platiques sobre tu experiencia en el texto de Vida y Muerte en prisión, sobre este último de Hombres y Mujeres de Blanco, ¿no? A lo mejor no estoy citando lo literal el título del libro, pero ¿por qué no nos platicas sobre esto en otra cápsula, Con gusto. en otra bitácora antropológica? De verdad ha sido un gustazazazazo. Déjenme decirles a los que nos están oyendo que regularmente Alejandro y yo estamos platicando y más o menos estas son nuestras pláticas. Lo que Así intentamos es. hacer es una plática, este, digamos que es hacer pública nuestras pláticas, ¿no? Sí, Porque sí, sí, regularmente no. lo que conversamos no Uh-huh. tiene ninguna pretensión más que compartir eh, pues un rato con ustedes de lo que es Alejandro. Y agradecer mucho, Alejandro, tu amistad y sobre todo esta posibilidad que nos das de conocer a través de tus palabras esta diferencia entre literatura. Es una línea muy tenue, ¿no? La que existe entre la literatura y la sociología. La verdad que ha sido muy ilustrativo y espero que los que nos están oyendo también les parezca. ¿Cómo podemos cerrar, Alex? No, bueno, agradecerte también el espacio, es cierto, son espacios digamos, de convivencia y de reflexión, de pensamiento en movimiento. Todo lo que decimos aquí no quiere decir que no pueda ser enriquecido, ¿no? Que no haya límites. Yo me quedo con sabores un poquito también de incompletud, pero me parece bien, ¿no? Porque así son las charlas.
no está acabado. Yo espero que no haya muchos malentendidos, pero la idea es esa, fundamentalmente mostrarnos un poco cómo estamos reflexionando sobre ciertas temáticas y ojalá que esto sirva incluso para generar diálogos fundamentalmente y por supuesto correcciones, volver a mirar la situación ante nuevas opiniones, etcétera, ¿no? Bueno, Gracias, muy no, pues amable. gracias a ti, cabrón. Estamos ahí en contacto para que nuevamente vengas y nos platiques sobre estas cosas, porque efectivamente ahí me quedé con este rollo de querer hablar un poquito más, quizá en otra circunstancia, mucho más cómoda y ya que se fue muy bien este terreno de la tecnología, podemos platicar. Pues te agradezco mucho, Alex. No, al contrario, gracias. Nos vemos. Bye. Adiós. Hasta luego.